inmediato vamos a ver el siguiente video, que es parte de la historia de esos diálogos. Una idea que el presidente Chávez acababa de discutir en París con su homólogo francés, el futuro presidente europeo que soñaba con liberar a Ingrid Betancourt. Le bastaría con legitimar a las FARC. Según el calendario previsto, las FARC empezaron a liberar a civiles. En enero fueron liberadas Clara Rojas, la colega de Ingrid, que tuvo un hijo en cautividad, y la diputada Consuelo González, cuyo marido había fallecido durante su ausencia. Presidente, agradecidos en el alma por este acompañamiento que nos ha hecho. Más tarde explicarían que habían oído bombardeos a lo largo de todo el camino hacia la libertad. En Caracas, el presidente Chávez estaba contento. Le había ganado la partida al presidente Uribe. Pienso que las liberaciones unilaterales se dan como una demostración, además, no solamente por el esfuerzo del presidente Chávez y el esfuerzo que yo haya podido contribuir ahí, sino porque es un mensaje a la sociedad colombiana de que realmente es una guerrilla política armada y que, además de eso, busca que se pueda plantear una discusión política en Colombia. Con un apoyo decisivo de los medios de comunicación, el presidente movilizó a su electorado contra el acuerdo humanitario, la zona desmilitarizada y toda solución negociada. Uribe preconizó la aniquilación de las FARC. Y como si quisieran dar réplica al presidente, las FARC liberaron de nuevo a 4 rehenes de forma unilateral. El senador Luis Eladio Pérez, que intentó escapar con Ingrid Betancourt. Gloria Polanco, cuyos hijos estuvieron retenidos 3 años y su marido fue asesinado durante su cautiverio. Orlando Beltrán, secuestrado cerca de 7 años. Y Jorge Hechen, cuyo secuestro en el avión desviado había provocado el fin de las negociaciones de paz. Al nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, Ejército del Pueblo, hacemos entrega de los 4 rehenes, tal como lo ha prometido el secretariado, al presidente Hugo Chávez y a la Piedad Córdoba. 2 días después, el presidente Uribe atacó al mediador de estas liberaciones. En un derroche de violencia, manda bombardear el campamento del comandante Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y se produce un escándalo internacional. ¿A quién bombardean? ¿A quién matan? A la persona que estaba a cargo del acuerdo humanitario, al hombre que se exponía, al hombre que salía, que recibía delegaciones de Francia, de Suiza, de todas partes, al más vulnerable. Lo que hay es una ruptura radical del proceso del acuerdo humanitario y en esas estamos. Desde su liberación, el antiguo senador y rehén Luis Eladio Pérez intenta relanzar el acuerdo humanitario. El esquema que ya se venía trabajando entre Francia, Venezuela con presidente Chávez y Piedad Córdoba y la guerrilla, que eran 3 puntos fundamentales. Primero, liberación de todos los civiles. Segundo punto, avanzar en un intercambio ya entre prisioneros de guerra, soldados y policías y guerrilleros. Y tercer punto, se suponía que Francia adquiría el compromiso de liderar ante la comunidad europea el levantamiento de las sanciones que se le han impuesto a la guerrilla de las FARC por haber sido consideradas terroristas. Entonces el esquema se venía dando. Salimos 6 de los 10. Fuimos entregados al presidente Chávez para demostrar que se quiere avanzar en una solución política a la suerte de los secuestrados. ¿Se truncó? ¿Qué se truncó? Pues la salida de Ingrid y de los otros 3. ¿Y por qué se truncó? Porque a los 2 días de nuestra liberación se produce la muerte de Raúl Reyes y eso naturalmente genera un traumatismo. Francia también se ofreció a recibir a los canjeables. No, es inaceptable,
porque es que nosotros no somos revolucionarios porque estemos buscando un bien para nosotros. Pienso que sería una buena opción que la gente saliera también a hacer política, el que quiera. Yo no podría vivir feliz en ninguna parte, con ninguna de las mejores condiciones de seguridad, ni nada de eso, si mi familia, mi pueblo, mi región, mi patria está siendo sacrificada por una política terrorista que es la del Estado y paramilitar. El movimiento por el acuerdo humanitario que apoyan las familias de los rehenes se ha ido extendiendo poco a poco a toda la oposición política al presidente Uribe. Soy la esposa del intendente Carlos José Duarte, uno de los policías que está más enfermo en estos momentos, de los que hace casi 5 años no tenemos certeza de su salud, pero está grave. No, hace 3 años no sabemos nada de él, pero por los reinsertados sabemos que está muy enfermo. Este movimiento reclama la vuelta de Piedad a las negociaciones. A pesar de todas las infamias que se le dijo, y queremos el acuerdo humanitario. Quiero que venga aquí, le voy a entregar las pruebas de su esposo. Me las entregaron al FARC. Soy Oscar Tulio Liscano. Al doctor Álvaro Uribe, a la comunidad internacional, elevo un clamor para un basta ya con este prolongado y cruel cautiverio. ¡Que viva la paz! ¡Que viva el acuerdo humanitario! ¡Que viva la mayoría de los establecimientos que creen que no es necesario el acuerdo humanitario! Un establecimiento que no se da cuenta, por ejemplo, cuando Mancuso dice que daban la orden de matar 1.500 cada 15 días, y aquí no pasa nada. Yo tengo derecho a rebelarme contra unas instituciones mafiosas que concentran el poder, que concentran la riqueza y que quitan la esperanza. Y después todo fue muy rápido. El escándalo de la parapolítica alcanzó al aliado más cercano del presidente, su primo, Mario Uribe. Inculpado por la Corte Suprema, intentó refugiarse en una embajada. Más tarde se unió a los 25 parlamentarios ya encarcelados por sus conexiones paramilitares. En total fueron 63 los inculpados. La crisis del Congreso había llegado a lo más alto y empezó la desbandada de las filas uribistas. Para callar al pueblo, extraditaron a Salvatore Mancuso y a los 14 grandes jefes paramilitares a Estados Unidos por sorpresa. Sus ordenadores desaparecieron y acabaron las revelaciones que le costaron tan caras al presidente. Pero las asociaciones de víctimas de crímenes de Estado y paramilitares se manifestaron y la Corte Suprema fue más allá. Supuestamente el presidente habría comprado a parlamentarios para modificar la Constitución y obtener la reelección en 2006. Esa vez jugó su mayor baza. Estas son unas imágenes oficiales tomadas en un campo de coca entre un grupo de guerrilleros. Una supuesta misión humanitaria recuperó a 15 rehenes para transferirlos a otro campamento. Entre ellos se encontraban los 3 espías norteamericanos, uno de los policías capturados en el pueblo de Mitú 10 años atrás, e Ingrid Betancourt, la única que había despertado el interés del mundo. Fue el primer rescate militar que no acabó en un baño de sangre. Durante el vuelo, los militares se descubrieron. Pero pronto se empezó a cuestionar si no se habría pagado un rescate a la guerrilla por los rehenes. Mientras tanto... Presidente, le agradezco que haya tomado el riesgo. Lo intentamos desde el primer día de gobierno. Bendito sea Dios. Presidente, sonríe, siéntase orgulloso, porque en este momento de gloria para Tus amigos. lo que hicieron fue un operativo
porque vivirá en la historia del mundo. Ese mismo día, el Tribunal Supremo abandonó las diligencias iniciadas sobre las condiciones de la reelección del presidente. Los rehenes habían salvado a Álvaro Uribe. 6 años de uribismo, decenas de periodistas, jueces y líderes indígenas y campesinos muertos. 1.700.000 campesinos expulsados de sus tierras y dolor por todas partes. 10.000 personas desaparecidas, 430 sindicalistas asesinados, miles de campesinos encarcelados, acusados de terrorismo y la selva llena de rehenes. ¿Qué ocurrirá con los rehenes restantes y con los centenares de presos canjeables? ¿Qué ocurrirá con el acuerdo humanitario y con el proceso de paz? Ils peuvent exterminer aujourd'hui tous les FARC. En moins d'1 an, il y aura une autre guérilla. Parce que les conditions objectives du pays empêchent la paix. Il n'y aura pas de paix tant que continueront la faim, la misère, l'exclusion. Tu crois qu'en les tuant tous, on va en finir avec ce problème? Il faut négocier, attaquer les problèmes structurels. La classe dirigeante doit céder. Les circonstances qui m'enchaînent au cours de cette guerre cruelle n'ont d'autre cause que l'exclusion, l'iniquité et la pauvreté du peuple colombien. Amigas y amigos, ustedes pueden ir conformándose ya la idea de cómo ha sido esta historia de una guerra que no tiene cuándo terminar, pero que parece ser que está presentando las condiciones necesarias para que la paz en Colombia vuelva a ser una realidad.